Bienvenidos a Más allá del juramento, un espacio donde la música, el arte, el deporte se unen para contar historias que merecen ser reconocidas. Hoy tenemos el honor, el privilegio y la alegría de conversar con un verdadero maestro de la música latina, un hombre cuya trompeta ha recorrido los escenarios más grandes del mundo y ha acompañado a incomparables Marc Anthony y otros durante más de 14 años. Pero más allá del escenario, detrás del brillo y de las luces, hay una historia llena de pasión, disciplina y corazón cubano. Desde los primeros acordes de su tierra natal hasta convertirse en uno de los trompetistas más respetados del género, hoy nos acompaña un artista que representa el talento, la humildad y la fuerza de nuestra cultura, Alberto Martínez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por darme el privilegio de tenerte acá después de tantos años, soñar contigo, hablar de ti, Ay, porque Dios mío. indiscutiblemente hay que mencionarlo, somos familia. Así mismo es. Y entonces, desde niño, ese nombre, Alberto Martínez, resonaba en nuestra familia como algo constante. Cada vez que estábamos en una fiesta, poner la música de Marc Anthony y Wow. verte tocando era un honor para nosotros. Hoy, después de ya unos años, teniendo un espacio, dedicándome a esto o soñar con entrevistar grandes artistas, tenerte acá no tiene comparación. O sea, no es inexplicable lo que mi corazón siente con tu presencia acá. Como te tengo en el teléfono, Alberto Abuelo, Ay, Dios mío. gracias por estar acá. Muchísimas Gracias, gracias. gracias, Pedro, por la oportunidad de poder compartir parte de mi historia primero como persona, tú sabes, como el humano, Sí, y parte de la vida mía profesional, la cual me siento muy satisfecho con todo lo que hice en la vida profesional, que aún no termina. Por otra parte, no hace mucho me enteré de lo que acabas de decir. Hay un lazo familiar también, eh, y hace poco supe de cosas que no sabía. Por ejemplo, de que se reunían sí. ustedes en familia y y hablaban sobre mí, sobre mi carrera, porque cuando uno está involucrado en la música, en la gira, en los conciertos y demás, en ocasiones no nos damos cuenta dónde estamos. Y en particular yo, específicamente yo, nunca supe, jamás supe en el nivel en que estaba, porque verdaderamente era tan humilde y tan sencillo para mí lo que estaba haciendo, que nunca le di importancia. Y gente que me conocían porque soy cubano, porque trabajaba con Marc Anthony o porque estaba haciendo otras cosas, y sin embargo yo no le daba la importancia Que que ameritaba. exactamente que merecía lo que estaba haciendo en ese momento. Para Gracias nosotros, nuevamente, gracias para nuevamente. nosotros era un orgullo tremendo ponerle Sí, pausa a esas canciones de Marc. Y en el momento que decía Alberto Martínez, trompeta uno, oye, sí, ponerle pausa y decir, ese es mi abuelo, esa es mi ay, familia. así Como mismo decía es. yo, el suero de mi hermano, el suero de mi hermano. Wow, Inclusive, hay una anécdota que eh, creo que fue mi nieta, Daniela o Gaby, que dijo en la escuela en una ocasión, mi abuelo es el primer trompeta de Marc Anthony. Y no te lo creí, es lo primero. no se lo creyeron. No te lo Sí, creí. sí. No, no lo creían, no lo No, creían, no, no no. lo creían. Sí, bien cómico. Y yo me enteré de eso muchos años Muchos después. años después. Ya están ya mujeres grandes, muy bonitas. Entonces, ¿de dónde es Alberto? ¿Dónde naces? Bueno, yo nací en La Habana Vieja, tú me entiendes, pero mis padres son de Santa Cruz del Norte. Eso está cerca, después de Guanabo. Pero cuando mi mamá se casó con mi papá, o bueno, se casaron los dos, claro está, se mudaron a La Habana porque mi papá era músico Sí, y tenía más oportunidades en la capital.
había mucho más trabajo que en Santa Cruz del Norte. Y haciendo un paréntesis, es la casa de La Habana Vieja que yo conozco, la del primer piso, la de arriba. Ahí mismo, Villegas Wow. 21, segundo piso. Ahora sí, hablaste algo de tu papá como músico y quisiera en un paréntesis en el podcast que tomemos unos minutos para hablar de tus padres, que me Claro hables que de tu sí, mamá, de tu papá. claro que sí. Eh, Mi mamá siempre fue ama de casa, porque 8 hermanos, familia muy grande, eh, 6 varones y 2 hembras. Todos los varones incursionamos la vida de la música, sobre todo la trompeta, porque mi papá fue trompetista. Wow. Sí, desde muy joven estudió con un profesor francés que llegó allá a Santa Cruz y, y cuando ya se educó, tú sabes, se capacitó como trompetista, pues bueno, eso fue su trabajo, su carrera. Y nos criamos en el seno de familia, escuchando la trompeta, solfeo, música, y eso fue lo que los varones todos caminamos por ese sendero de la música, el solfeo. Los seis se inclinaron a Los este seis, los tema, seis. ¿cómo se le dice? ¿Vientos? ¿Instrumentos de viento? Instrumento de viento, Sí, metal, los seis trompeta, los trompetistas, seis, ¿no? los seis. Wow, brother. Y con respecto a tu papá, ¿alguna orquesta, algo importante donde haya tocado? Mi papá trabajó con muy buenas orquestas. Estuvo con la Riverside hace muchísimos años, con los hermanos Palaos. eh, Trabajó en casi todos los cabarets de La Habana. Tú sabes, cuando había Sí, esos shows con bailarinas, solistas. Y los últimos años trabajó en la Banda Nacional de Conciertos bajo la dirección del difunto Gonzalo Roy. wow. La Banda Nacional de Conciertos que ellos tocaban mucho en el, en el Parque Central Sí, de La Habana y en el Palacio de los Capitanes. Ahí wow. se presentaban. Él me llevaba de pequeñito a ver los conciertos. De ¿Algún momento especial que recuerdes con tus padres? Que nunca se te olvida de esos momentos que uno tiene con sus padres, que no se olvidan. esos mismos. Él nos llevaba a Él los tocando, conciertos. sí. No, nosotros éramos pequeñitos, 8 9 10 años, él nos llevaba a los conciertos y, y ahí nosotros nos sentábamos a escuchar las zarzuelas, eh, esos conciertos, tú sabes, clásicos. Sí, Y él siempre con nosotros, wow. siempre con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos conocer un poquito sobre tus padres. Y en este niñez y adolescencia, hay una pregunta que, wow, y la tengo acá y dije, hey, ¿cómo escribí? En esa niñez y adolescencia, ¿recuerdas todavía o mantienes alguna amistad de aquella época, de esos amigos de niños de la cuadra? Tú sabes cómo es en Cuba los niños, la escuela. Sí, ¿Mantienes sí, alguna amistad de aquella sí, época? claro que sí. Con los vecinos eh, que vivían en el barrio, bueno, algunos están aquí en Miami, todavía tengo contacto con ellos, ¿no? Y claro está, con los músicos y trompetistas que comenzaron a estudiar la trompeta desde muy joven conmigo, como Néstor Morán, Mario del Monte, que están aquí en Miami. Todavía mantengo tremenda comunicación muy estrecha con ellos, Wow, porque mi papá fue eh, maestro de música, sobre todo de trompeta, ¿no? Y en mi casa venían muchos alumnos a estudiar y Néstor y Mayito, que van a ver esto, que le mando un saludo, muchas bendiciones, un beso a ustedes como hermanos. Estudiaron y comenzaron a estudiar la música desde muy joven con nosotros. Son, no son amigos, estamos hablando ya de familia, wow, son hermanos, hermanos. son hermanos. Néstor y Mayito son los que más todavía en la actualidad mantenemos una
Yo recuerdo relación. que había músicos en Cuba que sí, que daban clases en sus casas. Recuerdo que en alguna ocasión tomé clases de piano cuando chiquito, fueron dos Mi o tres papá clases, no daba pasó de ahí. clases en la casa. Y, Es donde y daba daba, clases. yo iba a casa del señor a tomar clases en su casa con su piano. Me daban las clases y demás. O sea, tu papá igual, con la trompeta en este caso. Claro. ¿Y qué tal el ruido de la trompeta, los vecinos, cómo le... No, no, no. Ya los vecinos estaban ya adaptados. estaban Sí, adaptados? adaptados a escuchar la trompeta, 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 desde temprano hasta tarde. Y por mi casa pasaron muchísimos trompetistas que se destacaron en la música, como Adalberto Lara, el trompetica, estudió con mi papá. Eh, Hay muchos, muchos, muchos músicos que se iniciaron a estudiar y que lograron hacer una Una carrera en la música. y grande, Wow. como buenos trompetistas. Buen profesor tu padre. Sí, buenísimo. Buen profesor. Nunca tuvo, desafortunadamente, nunca tuvo el reconocimiento del, del gobierno de Sí, Cuba. claro, por parte, claro, claro. No quiero entrar en detalles políticos, Sí, pero hay que aclarar de que en Cuba hubo muchos músicos que hicieron, aportaron mucho a la cultura a la cubana como tal. cultura, correcto, a la parte educativa Sí, de la música y nunca se le dio no se un les reconoció, reconocimiento, no se les jamás, reconoció. jamás. Desgraciadamente mi padre fue Uno uno de de ellos. ellos. No, y nos pasa muchísimo con deportistas, grandes deportistas, ganadores Correcto, olímpicos y demás. Nos correcto, pasa, los vemos a correcto, diario en las noticias, los vemos a diario. correcto, correcto. Alberto, y mirando el Alberto padre, ¿tienes hijos? Bueno, yo tengo, si no tengo el mejor récord, tengo un buen averaje. Tengo 5 hijos, 10 hermosos nietos y 2 bisnietos, bisnietas, hembras, las dos. Eh, Te digo, no es un récord, pero es un buen Es un buen averaje. averaje, ¿no? Sí, sí. Muy orgulloso estoy de eso, yo no lo niego. Y con respecto a esto, hay una pregunta que mencionamos que nos encantó. Si, si pudieras mencionarlo a cada uno de ellos y si pudieras desde este espacio enviarle un mensaje, ¿qué le dirías a tus hijos? Esta es la cámara, ¿no? Bueno, yo le diría de todo corazón, como siempre me he caracterizado de ser bien sincero, amplio, decir la verdad, aunque duela, de que no me considero el mejor padre. He cometido errores, como todos, pero de que siempre he tratado de ser el mejor, sí. De que he tratado de dar lo mejor de mí, también. Eh, que los quiero mucho, los amo mucho, eh, e incluso en una ocasión los llamé un día y les pedí a todos uno por uno, eh, perdón, disculpa si en algún momento te fallé, pero también debo aclarar que cuando has necesitado de mí, siempre he estado ahí. Wow, qué lindo. Sí, sí, sí. Es decir, no soy el mejor, pero creo que he fallado como hemos fallado todos. Pero cuando me han necesitado, Ahí ha estado. ahí he estado. Qué bonito. Ayudar en lo que sea y como sea. Y no solamente con mis hijos, sino con toda la familia. Con todos, con todos, con todos. Yo creo que esa parte, ese amor, eh, esa empatía cuando hay un problema en la familia, yo he estado ahí. Así que mi hija Yamile, que está en España, Sí. eh, muy bonita, muy especial, muy amorosa, buena muchacha, es la mayor, te quiero mucho, beso. Eh, Después le sigue Yusimi, que es enfermera, la amo con locura, tenemos un vínculo muy bonito, Capricornio igual que yo, vive aquí en Miami, también ella sabe que yo la amo muchísimo. De ahí sigue Lendy Martínez, que ella está alrededor de Tampa, por Spring Hill. Ha sido muy especial en mi vida también.
ha vivido conmigo, igual que Yusimí, han tenido la oportunidad de vivir conmigo cuando llegaron Sí. de Cuba al principio, ¿no? De ahí, mi hijo, Ángel Martínez, que fue el primer varón de los varones, Wow. por eso es el nombre de mi padre Sí. y de su tío mayor, que en paz descanse. Ese es también mi hijo, mi compañero, mi amigo, mi confidente. Él vive cerca de mi casa, está conmigo 24/7. Él sabe que lo amo mucho también. Y el más pequeñito que desafortunadamente lo tengo en Alemania, Marcel Martínez, 15 años, va a cumplir 16, el más pequeño, es el número 5, que también sabe que lo amo, es muy especial en mi vida. Y de ahí, ya tú sabes. Fuera de la música, Nietos y bisnietos. sí, fuera de la música, en estos momentos libres, en estos momentos de paz, en estos momentos de estar fuera de algo que te apasiona como la música, ¿qué hace Alberto Martínez? ¿Algún Bueno, hobby que tengas? ¿Qué es lo que te gusta hacer? a mí me gusta mucho, Pedro, como yo soy tan espiritual y yo creo mucho en la buena vibra, en la energía. Por ejemplo, cuando yo me levanto por la mañana, los 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora, el tiempo que sea, esos son míos, solamente míos. No quiero que nadie me moleste, no quiero que saber de nada. Eso es mío, quizás. A esa hora yo converso con Dios. eh, Eso es mío. Es un momento tuyo. Sí. Mi café cubano, mi habano. Disfruto mucho de la piscina, la parte esa de atrás de mi casa, que bastante vegetación. Me gusta mucho la naturaleza. Y esa parte me encanta. Y eso me relaja. Estar tranquilo, medito, pienso, me autocritico, que es muy importante. Yo creo que eso me da mucha paz. Te da mucha paz ese Sí, momento de estar sí, en sí, a soledad, tranquilo, exacto, contigo exacto. mismo. Aunque no me gusta la soledad del Sí. todo, pero son momentos en que Ya. uno lo necesita. Y ahora sí, ¿qué valores y principios rigen tu vida fuera de un escenario? Los principios fundamentales, la lealtad. Yo creo que ese es uno de los principios, uno de los valores más grandes que debe tener un ser humano, la lealtad. Y que está caracterizado siempre, Sí, ser leal. sí, 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 trato y yo creo que es algo muy fundamental. Eh, la humildad, la humildad, la sencillez. Eso me lo enseñó mi padre. Por mucho que tenga, en muchos sitios que estés, por mucho que triunfe, nunca pierdas la sencillez y la humildad. Porque, y él me decía, te van a valorar más por esto que por lo que tú hagas profesionalmente en la música. Sí. Y me funcionó. Porque a mí, en Nueva York, cuando llegué en el año 1992, me aceptaron. Y, y no me fue mal, me fue muy bien con los puertorriqueños, con los dominicanos, que es la comunidad más fuerte que hay en Nueva York. Y fue, yo creo que parte de la educación de mis padres, la sencillez. Sí. La sencillez y la humildad. O sea, que además de ser un buen músico, un muy buen músico, también te encargaste de ser una muy buena persona también. Sí, porque eso me lo inculcó mi padre. Sí. Y otra cosa muy importante, la seriedad, la puntualidad. Si yo te digo, llego a esta hora, llego. Tiene que ser que pase algo demasiado O sea, grande. bien responsable. La responsabilidad, eso. la Bien seriedad. responsable con Correcto. tu trabajo, con tu... Correcto. Y después, bueno, si seguimos hablando, te voy a decir por qué
tantos años con Marc Anthony, con una empresa, porque parte era eso, Era eso. la seriedad, la responsabilidad de aceptar lo que estás haciendo y representar lo que estás haciendo con una actitud profesional. Claro. Entonces, ahora vimos o hablamos de que vienes de una familia de músicos, en este caso tu papá. Es Correcto. por donde viene esta idea de soplar la trompeta, si podemos decirlo así, de irte a este instrumento de viento. Pero ¿cuándo fue la primera vez que tú ya piensas en esto serio? Me imagino que jugabas con la trompeta de niño, ¿puede ser? Sí, desde muy niño, la inclinación musical, definitivamente. Claro, a los 9 años me dio por la batería, el drum, Sí, pero sí, pero no había vocación para eso, la pero verdad que llegaste a no. tocar, llegaste a hacer algo con ella. Sí, empecé a practicar, tú sabes, con las baquetas y el practice, ese que le dicen, Sí. en una tablita, ¿sabes? Pero nada, después me incliné por la trompeta y eso fue lo que seguí. Ya. ¿Recuerdas esa primera vez de tener una trompeta en mano y ya tocar, no soplar, ya tocar la trompeta como tal? Bueno, el instrumento para llegar a pesar de que mi papá tenía una metodología para hacer tocar bien el instrumento en poco tiempo, siempre Sí, lleva práctica. sus Lleva años de horas, práctica, claro. exacto. Eh, pero sí lo que te puedo decir que ya a los 14 años ya yo estaba tocando carnavales con la trompeta, ¿sí? Los carnavales, cuando habían carnavales, ya yo estaba tocando carnavales con la trompeta y ya estaba ganándome mis pesitos. Eso te quería preguntar después, ¿cómo fueron esos primeros momentos con ella y cómo fueron las primeras presentaciones? ¿Qué se siente? No, comparsa, a tocar conga Sí. por el malecón. Era bien divertido para nosotros. Yo tenía 14 años, mi difunto hermano Roberto tenía 15 y mi papá era quien nos llevaba. Y por Y supuesto, todos trompetistas. íbamos los tres trompetas. Sí. Oye, a pesar o aparte de tu papá, como maestro, como mentor, como instructor, ¿tuviste alguna otra persona quien te inspiró, quien te dejó algún legado, alguna enseñanza con respecto a este instrumento de la trompeta? No, verdaderamente no. Eh, Nuestra guía Sí, desde el principio eh, y siempre ha sido Ángel Martínez, que Dios lo tenga en su santa gloria, mi padre. Él tenía mucha filosofía, metodología para el instrumento, porque aparte que te enseñaba correctamente cómo llegar a tocar el instrumento, la técnica, sí, eh, tenía una metodología eh, muy eficaz, ¿me entiendes? Eh, Él decía, si tú no afinas con la voz, no puedes afinar el instrumento, porque la trompeta es un instrumento de que tienes que tener muy buen oído para que cuando tú proyectas la nota te salga afinada. wow. Porque trabaja con el audio, con la respiración y también tiene que, Escuchar lo que estás haciendo. exacto, tener oídos. Oye, y vamos a hablar un poco de tu carrera en Cuba, porque tenemos un Alberto Martínez con 14 años tocando en los carnavales, como dices, con tu familia. Tu Claro, hermano mayor, ¿sí? Tu hermano mayor y tu padre. sí, sí Ahora, mi hermano muy buen trompetista, sí, el mayor de todos. háblame de tu carrera como trompeta en Cuba. Vamos a hablar un poco de ello, vamos a desarrollar. Sí, claro, en Cuba tuve que pasar el servicio militar obligatorio. Sí, Fui a una banda de música del ejército. Tú sabes, ahí la pasé bastante bien como dentro de lo que cabe, ¿no? claro. Porque fui como músico. Pero no duré mucho. Ahí estuve alrededor de 2 años y medio y salí y comencé a tocar en el Circo Nacional de Cuba, a viajar por toda la isla con las carpas del circo. Eh, Como todo en la vida, comencé a prosperar, ¿no? Profesionalmente, eh, hasta que con 19 años me llaman para tocar con el conjunto Roberto Faz.
Siendo trompetista, ¿pertenece a alguna asociación o algo? O cómo se reconoce un trompetista como profesional? En Cuba, Sí, bueno, en Cuba, en el 1982 se hizo una evaluación artística. Y entonces, bueno, esta fue una cosa que inventaron ellos, según su capacidad, según su sueldo, había A, B, C y D. Y tú tenías que hacerle una prueba como instrumental, práctica y teórica. y te dan una clasificación. Exacto, y te daban una calificación. Yo afortunadamente cogí la que era la mejor La máxima. y con un buen salario. Pues sí. Pero con 19 años fue una experiencia grande porque el conjunto Roberto Fá era uno de los conjuntos que más sonaba en Cuba y que más calidad. Es bien conocido. Sí, no y calidad. Había calidad de músicos y, y de música. Estaba al nivel de Rumbabana y de los mejores conjuntos de Cuba. ¿Entiendes? Y yo entré ahí con 19 años, era el más jovencito. Fue una experiencia muy... ¿Cuántos años con ellos? Bueno, yo estuve algunos años con ellos, pero yo salí y después volví a entrar. Es decir, hubo una época que me ausenté como 2 años o 2 años y medio porque me fui a trabajar con la Juvenil 2000 a Varadero. Por una cuestión económica, me salía mejor. Claro, temas económicos, claro. Sí. Te pagaba mejor. Exacto. Y entonces, pero cuando el conjunto Roberto Fá tiene su primer viaje a México, el amigo mío que estudió conmigo desde niño, Néstor Morán, que es la segunda vez que lo miento, que ese es mi hermano, me llama y me dice, oye, tenemos un viaje para México, el Distrito Federal. Eso fue en el año 1985. Y yo no había salido de Cuba nunca. Y ¿quieres hacer el viaje? Por supuesto. Sí. Entonces, bueno, salí de Varadero, Y mira el regresé viaje, al y conjunto mira el Roberto viaje. Fá y nos fuimos a México. Ese fue el primer ¿Fue tu viaje primer mío. viaje? El primer viaje mío. Wow, qué impresión salir de Cuba. Sí, sí, no, y tropezarme con la verdad. Oye, y después de tu orquesta, ¿continúas, sigues con otras orquestas, con alguien más reconocido tocando? En Cuba, Sí, no, ya de ahí, con el conjunto Casino, sí. que muchos músicos del conjunto Roberto Fá se fueron con el Casino por cosas, ¿no? Digamos, por mayores oportunidades. Claro. ¿Me entiendes? Y entonces con el conjunto Casino ya teníamos el segundo show de Tropicana y hicimos algunos viajes hasta que llegó el año 91 que yo viajé con el conjunto Casino al Ecuador. Y ese fue el viaje que antes de yo salir preparé a mis padres, a mis hermanos y le dije... Bye. Bye, bye, Dubai. Me quedo. Este es con ida sin regreso. Claro, hablamos del 92, me dice, ya cuando quedó. 91. 91, pleno periodo especial. Eh, Sí, por ahí, por esa época. Sí, después el periodo comenzó ya en el 92. Sí. Ya. Yo salí exactamente el 14 de septiembre del 91. Wow, Esa ya- fecha no se me olvida nunca. Y ahí decides quedarte entonces en... ¿Qué te lleva a quedarte fuera del país? ¿Qué te impulsa a hacer esto? Muchas cosas, muchas cosas. Yo diría que la primera, yo quería ponerme a prueba, Sí, como músico, como persona, como hombre, eh, y además el sistema, perdóname, pero indiscutiblemente, o sea, por todo lo que se estaba sí, pasando. sí, no, el sistema, yo fui muy rebelde siempre con el sistema. Sí, Inclusive cuando estaba en el servicio militar obligatorio me decían que era apático político, porque yo no participaba en clases políticas, no me interesaba, no me gustaba, ni me cuadraba tampoco. sí, era conveniencia que tengo que hacerlo obligatorio y estoy en la música y Tipo, como soy músico estoy acá. Pedro, Pero de mí no esperes que esté con temas políticos ni haciendo... es que yo siempre he sido muy rebelde, siempre fui muy rebelde, y lo que no me cuadra, no me cuadra. Y punto. He sido en ese aspecto muy
muy tajante. Si no me cuadra, no me cuadra. Y habían cosas que no me cuadraban, ni del sistema, ni de nada. Claro. Y, y nada, me lancé. ¿Y En cómo el, fue llegar a un país? ¿Llegaste con la agrupación y te quedas totalmente solo en ese país? bueno, se quedó conmigo, en ese año se quedó el timbalero, Lino Fernández, que todavía está en New Jersey, vive en New Jersey, él y yo. Y nos pusimos de acuerdo y nos quedamos. Y ahí se apoyaron entre los dos para quedarse en Claro un que país sí, solo. claro que sí. Eh, Fue muy duro, sí, al fue principio. muy duro. Yo utilizo eh, una palabra o un refrán, no sé, algo que es propio mío. Fue como cuando en algunas entrevistas he dicho que yo he muerto y he nacido varias veces. Es como morir y volver a nacer. Es decir, quizás peor. Quizás peor porque tú naces en el seno de una familia. Yo cuando llegué al Ecuador, yo era otra persona, pero peor. Sin mamá, sin papá, Claro, sin... naciste en soledad. Correcto. Naciste en soledad. Gracias por la ayuda. Sin papá, sin mamá, sin hermanos, sin amigos, sin trabajo, sin dinero, sin nada, sin nada, sin casa, sin nada. Eh, Fue duro. ¿Cómo logras levantarte en ese país como músico? Porque llevabas una herramienta esencial que de hecho te hizo llegar ahí como músico. Llegaste como músico me imagino, a tocar. ¿Y cómo logras levantarte como tal? Tocando puertas, me imagino. Eh, Pasé mucho trabajo y pasé hambre, ¿oíste? Wow. Ajá. Hay veces que yo le explico y trato de transmitirle a las personas, muchos que son nacidos aquí, usted ha nacido en cuna de oro, eh, y le digo por lo que he pasado, pero bueno, nadie escarmienta por cabeza ajena. Claro que sí. O sea, wow, nos imaginamos Sí, lo que es pasar hambre, exacto. lo que esa palabra significa. No, de comerme 2 bananas un día hasta el otro día. Se acabó. Wow, Sí. duro. Pero, ¿sabes qué? Muy positivo. Número uno, con buenas vibras. Nunca me arrepentí de lo que hice. Jamás. Eh, Confiaba en mí. Tenía fe. Muy Sí. importante. Mucha fe. Y, y algo más, que esta decisión me impulsaba a ser mejor en todo el sentido de la palabra. Mejor persona, mejor músico. Y dije, tengo que salir adelante, salir. Y sí, claro, pasé mi trabajo, pero después la vida comenzó a sonreírme. ¿Cuándo te reconocen en Ecuador como músico? ¿Recuerdas ese momento en que quién te extendió la mano? ¿Cómo fue? Bueno, sí, toqué muchas puertas y comencé a trabajar con un grupo que trabajaba bastante de Sí. local, ¿entiendes? Ahí dentro de Guayaquil. Pero yo diría que son cosas de la vida y cuando llegué, hay un trompetista cubano que sé cuándo, que toca bastante bien o que toca bien, no sé. Eh, y, y ahí ya se empezó a regar Sí. la bola, la voz, como se dice, y, y las cosas comenzaron a Me cambiar. imagino las presentaciones también, cuando te veían decían, oh, espérate, Sí, está- sí. no toca muy bien, no Con toca... este grupito fui, mira, hay una anécdota muy bonita. Fui a un matrimonio en el Hotel Continental de Guayaquil y yo salí con la trompeta adelante a hacer un solo, que sé cuándo, y, y la gente se empezaron a acercar y me empezaron a dar propina, Sí. me la ponían en el saco, bueno, me llevé $100. Y para mí aquello era una fortuna. Bueno, te voy a decir También en algo, aquella época. en aquella época, Claro, claro, cuidado, $100 claro, eran $100. claro. Oye, tenemos una historia Permiso. en el Ecuador, tenemos una historia en el Ecuador, una historia que es inolvidable e imperdonable no mencionar, con grandes figuras de la música. Ay, ay, ay. Y sí quisiera que nos mencionaras nombre y anécdota con cada uno de ellos. Ay, Dios mío. Sí, sí, efectivamente, Pedro. Eh, Estando en Guayaquil, eh,
toqué en el Festival Otis. Fue una experiencia grande, una orquesta bien grande, acompañar varios artistas. Pero tuve la dicha, la oportunidad de que, vaya, algo increíble, porque eran cantantes que yo escuchaba desde niño. Desde niño. Sí, desde adolescente, niño. Tuve la oportunidad de trabajar y de hacer una gira con Armando Manzanero y Nelson Ned. Qué orgullo. Sí. Eh, aquello fue, vaya, parecía un sueño, porque yo lo escuchaba en la radio y de momento estar trabajando con ellos. Y me encuentro también, que ojalá que vea este video, le voy a mandar un gran saludo a Alejandro Martínez Mello. Él es cubano, él vive aquí en Miami, baterista. Él fue el director de Nelson Ned por muchos años. Y fue una alegría inmensa encontrarme con él. Y me ayudó mucho y fue extraordinario. También trabajé con Olga Guillot cuando llegó a Guayaquil. Tuve la oportunidad de formar parte de la orquesta que la acompañó a ella y me invitó a almorzar un día. Sí. Sí, sí. Y se reunió conmigo y con el morenito que se quedó conmigo, Lino, Sí. el timbalero. Nos invitó a almorzar. Una persona muy sencilla, Olga y yo. Wow. Cuando supo que nosotros éramos, que nos habíamos quedado Sí, allí, músicos cubanos que se habían quedado. correcto, nos dijo, almorzar, pidan lo que quieran, tomen y coman lo que quieran, esto lo pago yo. Y con Lucho Gatica también tuve la oportunidad de hacer una gira por allá. Es decir, que después la vida me dio, Empezó a sonreír. me empezó a sonreír, un Qué lindo. cambio y wow. Y comencé a notar de que sí, había valido la pena. Todo el trabajo que pasé al principio valió la pena. ¿Cómo sales de Ecuador y cómo llegas entonces acá? Ese, Bueno, al ser cubano y un pasaporte cubano, nadie me daba visa. claro. Nadie. Eh, Viajando con Armando Manzanero en la limusina que lo transportaba él, Nelson Ney y Mello, Alejandro Mello, me dice, Manzanero, muchachos, ¿qué tú haces aquí? Digo, bueno, yo aquí ¿Sobreviviendo? sobreviviendo, tratando, no puedo salir de aquí, nadie me da visa, ¿te gustaría ir a México? Me dice él, en paz descanse. Tremenda persona, Armando Manzanero, tremenda persona, tremendo músico, tremendo compositor, extraordinario. De las personas que ya en la actualidad verdaderamente Wow. no nacen. Perdóname, sin ofender a nadie. Sin ofender. Esa gente de antes tenían otra cosa. Y entonces dice, wow, me dijo, no te prometo nada, voy a tratar de hacer una. ¿Te gustaría ir a México? Le digo, pues, claro que sí. Yo conozco México, estuve en el año 85, me encanta. Y es verdad, la cultura, la música, la gente. Dice, no te prometo nada, voy a hacer una gestión. A ver qué pasa con el consulado de México en Quito. Y así fue. Antes de irse, me dijo que ya había conversado con, con el primer secretario de la Embajada de México. No voy a aumentar nombre, Claro. porque no sé si vivo, no sé. Pero sí te lo comenté ya Sí, claro. a sola. Y pide una cita y pregunta por él, que ya él sabe de ti. Yo le hablé de ti. Bueno, para no hacerte la historia muy larga, no quiero cansar el público, no quiero cansarte a ti tampoco. La hice, viajé de Guayaquil a Quito en un vuelo y presenté mi pasaporte y me dieron la visa por 30 días para entrar a México. Y ahí vino ya la salida mía por Continental en el line, saqué mi pasaje Guayaquil, Panamá, Houston. En Houston iba para el Distrito Federal, me esperaba en el aeropuerto el director de Armando Manzanero, el cual nunca llegué. Fui detenido en Houston. Y ahí ya automáticamente ya pasaron cosas que se puso la cosa muy difícil.
y pedí asilo político. Estando en Houston. Estando en Houston ya pedí asilo político y lo demás ya es historia. Estuve en el proceso hasta que salí con mi parol humanitario, asilo político, y de ahí viajé a Nueva York. Y ahí empieza una gran otra historia. vida. No, otra vida también. Ahí muero y vuelvo a nacer otra vez. ¿Verdad que sí, que hacías alusión a eso, a morir y volver a nacer? Sí, cada paso. Sí. Para mí era cada así. nueva época de la vida, claro, es como un renacer. Es que estás comenzando así lo de describes, cero. claro. Es que estás comenzando de cero, llegar a una ciudad desconocida. No conoces a nadie. Llegar a la Gran Manzana, como se dice, ¿no? A Nueva York. No, y que me tiré, sí, ¿Llegaste solo o llegaste con alguien? Llegué solo. Ya conocía a la mamá de mi hijo, Sí. pero las cosas estaban, tú sabes, flotando hasta que todo se consolidó y Estando sí. en Nueva York, ¿te unes a alguna orquesta? ¿Tocas en algunos bares o algún lugar? Comencé local, Pedro. Sí. Comencé local. Te digo, siempre desde cero. Como yo creo que se comienza todo, desde cero. Empezaste igual en la música, tocando Sí. música. ¿No tuviste que hacer algún otro trabajo para sobrevivir? Bueno, No. después lo hice. ¿Sí? Todavía no hemos llegado ahí. Oh, hay historia. Pero sí, comencé, tú sabes, locales con grupitos Sí. pequeños, $80, $90 por un bailecito aquí o de, hasta que tengo la oportunidad de entrar con los hermanos Morenos. Quimbombo que rebala para la yuca seca. Óyeme, saludo para Nelson y Willy Moreno, que van a ver esto. Los hermanos Moreno me aceptan en su banda y ya ellos eran conocidos. Ya, claro. Sí, claro. los hermanos Moreno y en esa época estaban bastante pegados. Y ahí trabajé con ellos. Wow, no me acuerdo, creo que fue un año y medio. Hicimos gira, etcétera. Estuvimos en el Festival de Salsa en Japón con la Orquesta de la Luz, Marc Anthony y los hermanos Moreno, pero yo iba por los hermanos Moreno. Con los hermanos Moreno, exacto. ¿Y ahora? No, ahí sí, trabajamos juntos, hicimos la gira por Japón, estuvimos en Tokio, Fukuoka y Osaka, bueno, lo recuerdo bien, y ya se terminó la gira del festival de salsa y regresamos a Nueva York. Y de ahí surge un concierto con la combinación perfecta. Y no sé, por obra y gracia del Espíritu Santo, de Dios, I don't know, hacía falta un trompetista. Y me llaman a mí. Y hago parte de ese concierto, de la combinación perfecta, del sello RMM, dirigido por el dominicano, ay Dios mío, Rafi Mercado. Perdona, que hay veces que se van las cosas. Rafi Mercado era el sello RMM. Sí, en aquella época estamos hablando de top, ¿no? Sí. Sí. Ahí en el sello RMM estaba Celia, Oscar de León, Wow. La India, Marc Anthony. Bueno, estaban las mejores figuras, Sí. tú sabes. Y eso fue en el Madison Square Garden. Ahí fue lo más grande. Y lo primerito, después de los hermanos Moreno, llegué y caí. ¿Te viste ahí y dijiste, wow? No, imagínate tú. El primer día del ensayo llegué muy explosivo a tocar, pero el estilo de la salsa es más tranquilo musicalmente que la música cubana. Venía yo con la explosividad de tocar fuerte, tú sabes, a romper la trompeta y se fue algo muy diferente porque sí me dijeron, William Cepeda, un trombonista, me llamó un día después del ensayo y me dijo, oye, tú tocas muy bien, pero bájale bájale un poco. Bájale 2, como se dice, bájale. Sí,
¿qué estoy haciendo? Y dice, no, tú tocas muy, tú sabes, como muy Muy fuerte. arriba, muy arriba. Sí, muy desplayado, tú sabes. Y yo escuché, porque yo digo que hay que escuchar, Sí, hay que escuchar. Porque la prepotencia no te lleva a ninguna parte. Y si tú quieres llegar, tienes que escuchar. Ahí es donde entra la parte de la humildad y la sí, sí. sencillez. Escucha. Y yo, bueno, lo hice acorde a como me dijeron y de ahí me sale el trabajo con Marc Anthony. Después de ese concierto. Después de ese concierto. Después de ese concierto. Pero con Mark, ¿llegas a audicionar o vas No, directo ya a trabajar con él? directo. No te hicieron pruebas, no te hicieron nada, No, a trabajar. directo La a prueba fue trabajar. ese escenario. La prueba fue eso. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Ese, Yo creo que ese sí. primer trabajo con Mark. Porque entramos ahora en una historia que cuenta en un libro. ¿Ok? Entramos en Sí, 14 años con Mark Anthony. sí, sí. Uno de tus grandes historias, uno de tus grandes orgullos, vamos a decirlo así, como músico. No, Estar, y quiero agradecerte que sí. la idea del libro surge de ti, que tú me dijiste. Y yo le dije, ¿sabes qué? No está mal porque sí me gustaría redactarlo por escrito, ¿entiendes? Sí me gustaría, porque yo creo que lo que se escribe queda, Claro. y queda por mucho Y es que hay tiempo, mucho que contar. por la 14 años eternidad al yo lado de creo, una ¿no? gran figura. 14 años al lado de esa gran figura. Vamos a hacer Porque algo. te voy a decir algo más, por Sí, mucho que hablemos, es difícil poder decir todo lo todo. que viví y todo lo que hice. Tú Muy sabes, difícil. Pero en un libro se puede te plasmar doy la razón porque a mejor. veces he tenido entrevistados acá, he tenido invitados que después del podcast me dicen, me faltó esto, me faltó Sí, aquello. claro. He tenido hermanos inclusive de logia porque comenzamos en la logia que después me dicen, Pedri, me regalas 15 minutos más Ay, Dios mío. que me faltaron cosas por decir. Por eso es que te quería proponer en este espacio, este es nuestro espacio, un podcast que es para tu vida como músico, para tu vida como Alberto, como nuestro Alberto. Quería proponerte tocar sutilmente el tema de Mark porque tenemos una historia y un libro donde ya la historia está contada. Entonces, para no contarla acá, para Claro. que, tú sabes, para que vayan al libro, para conocerla más a detalle, a profundidad en este libro, vamos a hacerte algunas preguntas sutiles sobre Mark porque es imposible no tener a mi No, sí, abuelo Alberto acá y no hablar de Mark Anthony, No, no, que era ese claro. orgullo Claro. que nosotros tanto sentíamos. E inclusive en mis viajes haciendo masterclass en Perú, Chile, Colombia y otros países, siempre me han llevado a algunas entrevistas de Sí, radio, televisión y, y la gente quiere saber mucho sobre este tema. sí, claro. Me imagino que sí. Sí, quieren profundizar mucho. Es que muchos también quisieran conocer a Mark detrás del escenario, ¿no? Que ustedes como músicos, por supuesto, Claro, todo tiempo con él lo conocen y convivieron y pasan historias que pero hay contar. mucho, mucho porque fueron 14 años, hay muchas anécdotas, hay muchas historias. Que están contadas en el libro. Vamos a empezar Ok, con sí, preguntas claro. sutiles porque lo demás, todo les comentamos, todo está en el libro. Eh, Llegaste y recuerdas esa primera vez que ya tocaste con Mark, que ya lo viste delante de ti, tú tocando como solista, haciendo tus solos de trompeta y Mark caminando con esa aura, con ese espíritu de Mark en el escenario. ¿Qué sentiste? Bueno, todo fue Pedro y televidente, todo fue un proceso, todo fue un proceso, porque te explico. Cuando yo entro con Marc Anthony, eh, él no era tan popular todavía. Ojo con esto. Eh, Tocábamos todavía en discotecas de Nueva York. Discotecas. Porque había muchas en Nueva York en esos años. Eh, y él todavía, a ver, ya él tenía dos temas que estaban sonando en la radio a nivel nacional, Sí, en todos los Estados Unidos e incluso
en Latinoamérica. ¿Se puede mencionar? Sí, sí, claro, Vivir lo Nuestro y Hasta que te conocí. Wow, lindo tema. Eran los dos temas que ya estaban, Vivir lo Nuestro, con el dúo con la India. Sí. ¿Sí? Y Hasta que te conocí. Ya esos temas estaban sonando. Pero cuando yo comienzo con él, todavía, yo diría que comenzaba a despegar un poco su carrera. Un poco su carrera, porque ahí hay cosas que no la puedo decir todavía porque va para el libro. O sea, que era una carrera en ascenso todo el tiempo. Y ahí entraste. ¿Sí? ¿Se puede decir? Ya venía. Ya venía en ascenso. Ya venía un poco en ascenso, sí, correcto. Pero todavía no era... El Mark que llegó a ser ese monstruo. Ese, No, exacto, claro. ni la mitad. Estaba recién despuntando. Imagínate que tocábamos en discotecas, hermano. Wow. En discotecas. Después de eso, tú me vas a decir hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo, porque no quiero destaparlo del libro, no quiero. Después, posteriormente, esto se convirtió en el salsero que más comenzó a facturar, a cobrar en las discotecas de Nueva York. Hasta que llegó el momento que ya le dijeron, tienes que dejar la discoteca. Estás a otro nivel, estás a otro nivel. Ya vamos a otro nivel. Ya estás en otro nivel. Y no puedo seguir hablando. Y no, hasta ahí. Ya hasta de ahí. siguió. Seguimos apoyando la carrera de él hasta que llegamos a verdaderamente Alberto, a lo más grande. Algunos de los eventos. A Madison Square Garden. Algunos de los eventos que para ti han marcado tu carrera, inclusive estos años con Mark, porque ya estamos en el periodo de Marc Anthony. ¿Algún evento donde tú sentiste? Lo tengo. Sí. Sí, ya sé por dónde viene. Y lo tengo aquí marcado hasta el último día de mi vida. Sí. 2001 en Madison Square Garden, que lo filmó HBO, hizo los videos. Llegar allí, pero no solamente para mí fue algo que marcó. Yo creo que para todos. Para todos. Eso inclusive para él. Para él, claro. Como cantante, como artista. No, hay como algo. Músico. Hay algo muy importante. En Madison Square Garden, un solo cantante salsero nunca lo había llenado. Y por 2 noches consecutivas, menos. Y las 2 noches consecutivas, soldado, papá. Soldado. Y para mí fue sumamente impresionante por la responsabilidad de la primera trompeta que yo llevaba, el lead trumpet, llegar, pararme allí, ver aquello de la forma en que lo vi, 11 cámaras. ¿Interpretaste esas grandes que escuchamos ahorita? Sí. ¿Interpretaste esa música que estábamos escuchando? Sí. Por ahí está el video de HBO del solo. Sí. De Hasta Ayer, claro. De Hasta Ayer, qué lindo. Sí. Y llegar a ese escenario tan grande y ver aquella multitud por 2 noches, pero la primera noche se me aflojaron los pies. Sí. Sí. O sea, después de una carrera, porque venías de una carrera Sí, reconocida pero en Japón, con grandes artistas, con tantos, te paraste en ese lugar y sentiste... Se me aflojaron los pies. Se me aflojaron. Incluso, lo voy a decir aquí, destapado, porque aquí no vamos a tapar nada. El solo de Hasta Ayer, la primera noche, que fue el viernes, eso fue un viernes y un sábado. Raspé una nota. Que los músicos saben lo que es raspar. Se dice así a nivel musical. Para mí fue un fallo, tú sabes. Pero me traicionó, claro, los nervios, tantas cosas. Me traicionó y los raspé. Entonces dijeron, se va a grabar 2 días, el viernes y el sábado. Y de los 2 días van a escoger el que va a salir. Por todas las plataformas, HBO, Latinoamérica. Y el que queda para la historia después. Ajá. Wow. La segunda noche lo tiré perfecto. Y yo decía, ay Dios mío, si escogen el del viernes, la embarré. Porque ahí se siente, bueno, quizás el público no lo perciba. No lo percibe. Pero el que es músico dice, Alberto Martínez raspó la nota, se le fue. Entonces yo sabía, porque yo sabía.
donde había fallado. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Si sale el del viernes, Claro. ¿qué voy a hacer? Pero escogieron el del sábado. Y ese sí quedó. No, ese quedó ahí nítido. ahí sí te luciste. Ese quedó pum, Ahí sí te luciste. marcado. Oye, de los escenarios que recorriste con Mac, me imagino que repetían, porque hay escenarios donde se solicitan mucho. ¿Cuál era uno de esos escenarios donde a ustedes les encantaba ir, les encantaba tocar? ¿O algún país específico donde sentían esa energía mucho más que en otros? No recuerdo específicamente Sí. uno, no. Yo creo que en todos, Tenían una particularidad todo cada uno. sí. Cada público. Sí. Lo que sí, cuando llegábamos, quizás marcaba un poco la diferencia porque ya era el final de las giras que hacíamos. Cuando llegábamos a Miami y Orlando, ya estábamos en la recta final. Entonces aquí era algo extraordinario porque sabíamos, imagínate, eran giras de 2 meses y medio, 3 meses. Sin ver a la familia, totalmente junto a No, sí, ustedes. exacto. Y, y eso es lo que está en el libro. Exacto. Y eso es lo que está en el libro. ¿Qué pasaba fuera de escenario? ¿Qué pasaba en la gira? Exacto. ¿Cómo era la convivencia? Entonces, cuando llegamos a Miami, quizás veíamos a Miami como algo boom, porque ya estábamos ya. Era Ya en casa, el último o el penúltimo. Hay veces que terminábamos en Orlando. ¿Ok? Una vez se hizo al revés. Vinimos aquí a Miami Arena, al American Airlines Arena, Sí. y de ahí terminamos en Orlando. Pero casi siempre era Orlando y Miami era el último. Y entonces ese era el especial porque ya también nos quedábamos. Muchos nos quedábamos en Miami 3, 4 días ya vacilando, descansando, ya. Eso fuera. eso está en el libro. Eso viene. Una pregunta que sí te quiero hacer y con esta vamos a cerrar el tema de Mar porque tenemos un libro con 14 años a su lado para que todos vayan y lo busquen los que le interese y conocer. ¿Alguna canción del repertorio de Mar que tocabas con él, que hacías tú solo, que sea tu preferida? Imagínate tú, hasta ayer. Hasta ayer. Hasta ayer. Eso marcó en mí muchísimo, porque incluso después de ese disco, ese tema nunca dejó de sonar. E incluso en una gira dijo, vamos a omitir el tema. Y comenzamos, y yo estaba feliz, porque es un solo incómodo. Sí, para el trompetista. O sea, te exige. Exacto. Es bien exigente, claro. Demasiado, porque es una guitarrita, un bongo, un bajo. Y tú estás bien arriba. Exacto. Y estás bien arriba. Y la tonalidad tampoco favorece. Bueno, y además hacerlo, digamos, en una gira de 3 meses, agotadora, viajando en bus, durmiendo en bus, Claro. algunas veces hoteles, que eso está en el libro, Sí. etcétera, etcétera. Además, cualquiera se puede sentir mal un día. Y entonces, pero no puede fallar. No puede fallar porque si falla, todo el mundo se da cuenta. Es una trompetica haciendo un solo. Entonces, verdaderamente llegué a odiarlo. Odiaba el solo ese. Yo decía que hasta Que ayer, no me lo pida. cuando dijeron eliminamos hasta ayer de repertorio, Wow. yo estaba de fiesta. Pero ¿quién te dice a ti que hubo que creo que a las 2 semanas de comenzar la gira hubo que incorporarlo porque lo pedían? Lo pedían demasiado. Lo pedían. Otra vez, hasta ayer. Bueno. Y entonces, no, fue un solo que todavía la gente se recuerda. Que te marcó ese solo. Sí. ¿Cuántos elogios recibiste por ese solo? Muchísimo. Ni yo sabía hasta que después salí que la gente me lo decía. Sí. Sí. Hubo alguien que decía, oye, ¿quién toca eso? Músicos que conocen. Sí. ¿Quién toca la trompeta? ¿Quién está tocando con Mark ese No, solo? pero sí sabían, porque Sí sabían. sí ya fue un sello. Tú sabes, fue algo que ya, un sello mío. Incluso cuando ibas a entrevistas en Colombia que llevaban mi trompeta, el solo de hasta ayer. Yo decía, ay Dios mío, el solo de hasta ayer, venga. Y así sucedió en Perú, el solo de hasta ayer.
Te lo pedían siempre. Sí. Antes del podcast, antes de iniciar, estuvimos revisando esto mismo, estuvimos revisando el solo, me dijiste, mira, a partir de aquí puedes utilizar. Sí. Y en este momento de la entrevista vamos a reproducir ese pedacito Venga. que me dijiste, Venga. ponle ese pedazo. Yo me erizo con ese pedazo. Eran esas canciones que, por supuesto, amamos de Mar, por supuesto, porque ese primer disco fue una explosión, se oyó demasiado en Cuba. Y la verdad, saber que mi familia era quien hacía eso, era un orgullo, vaya, era Pero mayor. también había otra cosa, Pedro, mi hermano. También el único cubano de toda la banda Sí. era yo. Entonces, pues, los propios cubanos, músicos, etcétera, etcétera, y el público también sabían que yo era cubano. Juanito González entró después de mí y también cubano, lo que él vino de muy pequeño. Ese es mi compadre, Juanito González, mi compadre, lo quiero y él lo sabe. Él vino por el Mariel a los 8 años, un excelente pianista, tremendo tipo, buen hombre. Ese es, andábamos juntos para arriba y para abajo, que eso va a estar en el libro también. Y éramos los únicos dos cubanos dentro de la banda. Entonces, Muchísimas gracias. Este fue un espacio que dedicamos a Mark y sabemos que tenemos el libro que lanzar y por eso no queremos ir tan profundo en los temas. claro, Pero sí, después de esto yo tenía algo preparado porque conocí, recién me lo dijiste, que tuviste acercamiento, tocaste con la gran Celia Cruz. ay, mi madre, sí. Alberto, sí. cuéntame Wow. esto. Ah, mira, estaba quedando esa parte y es muy importante. Bueno, yo no quiero menospreciar a nadie, porque para mí todos los artistas con el que he trabajado, mi respeto. Eh, incluso estuve con DFG 2 años cuando estuvieron pegados en Centroamérica, Sudamérica, Europa, Estados Unidos y todo. Y fue una experiencia muy bonita trabajar con DFG. Pero para mí, no estoy seguro, para mí lo que más marcó mi vida fue Celia Cruz. Mi vida como persona, como músico, Celia. Porque conocía ese nombre desde muy pequeño. Vamos a comenzar por ahí. Pero no conocía la persona hasta que no estuve al lado de La ella. persona detrás del nombre. Correcto. Wow. Celia. Wow. Papo. Eso es increíble. Quitarse el sombrero. Increíble. Esa es la persona más humilde que he visto en mi vida. Profesional, disciplinada, sencilla, humilde. Esa mujer, que en paz descanse, que Dios la tenga en su gloria, la guarachera de Cuba, viajaba con nosotros en el bus en Colombia. En el bus, ella y Pedrito Nay, Sí. que está fallecido también, que también luz para su alma, con nosotros en el bus. Incansable. Era una persona que se subía ya con cierta edad, porque ya estaba mayorcita, y lo daba todo, todo, increíble, increíble. Un espíritu. Hay anécdotas que no las quiero contar todas porque está en el libro. Va a ir. Sí, y que está tienen ahí. que ver con ella también. Claro, Wow. claro, con ella. Entonces en Porque el libro son vamos a cosas- encontrar también historias con Celia también. Claro que sí, claro que sí. Es que no puede haber un libro de mi vida, de mi trayectoria, de mis experiencias como persona, profesional, etcétera, etcétera, si yo no hablo de Celia. De Celia Cruz. Porque la conocí, estuve Wow. ahí. Y estar en un Estuve escenario con al ella, lado de ella. me imagino que No, increíble, increíble. Esa energía que ella transmitía, eso era empapaba a todos. contagiosa. Empapaba Muchacho. a todos. No, Celia era extraordinario. Y claro, mi paso con José Alberto el Canario, porque la banda que José el Canario, mi hermano, lo quiero mucho, el dominicano, ese es mi hermano. La banda que acompañaba a José era la que acompañaba a Celia. Por eso es que yo tengo la conexión Los con vínculos, Celia. claro. Porque
José tenía una relación muy especial con Celia y Celia con él, cuidado, Sí. eran los dos. Entonces el canario le dijo, no te compliques con banda, vamos a hacer la gira juntos y mi orquesta te acompaña a ti. Y así fue. Y a través del canario es que yo logro hacer las giras con Celia y trabajar con Celia. Esa es la historia, pero eso está ahí. Eso Se también va a está ahí, saber. eso también es Claro, parte claro que sí. del libro. ¿Algunos otros grandes músicos con los que hayas participado, con los que hayas participado en su orquesta, hayas compartido escenarios con ellos, algunos otros que se puedan mencionar? Grandes músicos que haya compartido. eh, ¿Qué te puedo decir? En el mundo de la salsa, de la música latina, con muchos, con muchos. Eh, en el otro tipo de música, digamos, otro género, eh, admiro mucho. Hay algunos músicos que tengo una admiración muy grande por ellos, como Arturo Sandoval, Wow. que lo conozco, que le mando un fuerte abrazo, saludo, un extraordinario músico, reconocido, buena persona, un buen maestro, un buen amigo, Paquito de Rivera, quien no lo conoce. No he tenido la dicha de trabajar juntos, pero sí hemos interrelacionado, ¿no? Sí, sí, han Hemos tenido sí. relaciones. Chucho Valdés, hay muchos, hay muchos. Wow, grandes personajes. Sí, sí, no, y los admiro y porque han hecho buena música y han puesto el nombre de Cuba. Igual que Celia En Cruz, alto, en alto. bien alto. Mi respeto para ellos. Alberto, después de Mark, después que sales de la orquesta, que bueno, la época de la orquesta ya tenemos ya, como hemos dicho, plantada en el libro, después que sales, ¿participaste de nuevo o ya te retiras como músico una vez que sales de la orquesta de Marc Anthony? No, Pedro, después que salgo de Marc Anthony, que eso lo voy a explicar muy detalladamente en el Sí, libro, eh, yo me voy a Europa, ok. ¿entiendes? Y otra vez vuelve a nacer Alberto Otro Martínez, o sea, nacimiento. otro nacimiento, comenzar de cero, enfrentarme a otro mundo. Sí, Europa es otro mundo. Y, y comencé a hacer cosas que yo quería hacer, inquietudes que tenía como músico, hacer cosas como solista. Logré comenzar a hacer mi disco, que después vamos a explicar esto y más detallado. Eh, Me voy a Alemania, específicamente Alemania. Y ahí nace mi hijo, el más pequeño, Alemania. Pero me llama para trabajar con Afro Cuba All Stars. Esta orquesta es dirigida por Juan de Marco González, que le mando un fuerte abrazo a Juan de Marco. Juan de Marco fue músico y director del Buena Vista Social Club. wow, sí. Ajá. Pero él se independiza unos años después y hace Y Buena funda Vista. esa orquesta, claro. Exacto, hace Buena Vista, hace Afro Cuba All Stars. Una Y disquera, ¿sí? no, era una orquesta que él escogía Ya. músicos destacados alrededor del mundo y nos reuníamos a hacer giras. ¿Y la música la tocaban netamente de la orquesta o Sí. interpretaban otros temas de...? No, música cubana. Ya, Sí, música cubana. Inclusive ahí trabajé con Carlitos Oviedo, sí. un reconocido percusionista cubano que está aquí en Miami. Eh, y fue una experiencia porque fue el reencuentro, que eso lo vamos a especificar también, esa parte falta del Sí, libro, sí. fue el reencuentro mío después de Marc Anthony con las raíces
de la música Con las raíces de la cubana, música cubana, claro que sí. que yo me había desligado. Durante 14 años. Exacto. No, Durante mucho 14 más. años. Mucho más. Sí, mucho más. Yo diría desde que salí de Cuba. Desde el Claro que sí, 91. toda la época en Ecuador. Bueno, en Ecuador Exacto. fueron unos meses. 11 meses. 11 meses. Ajá. Y entonces fue algo muy, muy bonito que formar parte de Afro-Cuba All Star. Fue algo, una experiencia también. Reencontrarte con tus raíces. Exacto, exacto. No, y después tocar la música de la forma en que se hacía ahí, era muy exigente. Juan de Marco como músico era muy exigente y tuve que aplicarme a tocar, tú sabes, con cierta dinámica, un poco más Sí. estricta y seria. Porque ya esto no tenía nada que ver con la música salsa. ¿Ok? Sí, con esa bachata de la salsa, Exacto, con ese. exacto. Claro. Ya había matices que hacer. Y Juan de Marco, estas notas son cortas aquí. Que la música popular es un poco más liberal. Pero ya este tipo de música ya exigía un poco más. O sea, esa música te podías demostrar como solista. Cuando exacto. te decían, Alberto Martínez, y tú salías tú solo. Ya en esto, ya una música en y una una orquesta. banda grande. Eso. Estamos hablando de 3 trompetas, trombón, un saxofón bajo. Ahí suenan las tres al mismo tiempo, tienen que sonar iguales. Sí. Percusión completa. No, una banda grande. Y fue una experiencia también, yo diría que marcó muy bien. Fue muy esencial regresar a mis raíces y fue muy bonito, fue muy Sí, fue especial. lindo. Si lo recuerdas con bien, con Sí, mucho, sí. Además, con mucho cariño. fuimos a sitios donde la música salsa todavía, cuidado, no entraba. Estuvimos en Israel, Wow. sí, en Tel Aviv. Hicimos muchas giras por toda Europa, en Indonesia. Estuvimos también en festivales de jazz. Has viajado el mundo entero. Sí, O sea, afortunadamente tu sí. trompeta te ha llevado al mundo entero. Así mismo es. Yo le pedí a Dios, que eso lo vamos a ampliar después, le pedí a Dios una vez en Cuba, cuando comenzaba a conocer el mundo, viajar, tú sabes, la música, y wow, Y lo tuviste. me complació. Tuviste respuesta. Sí, respuesta, y a punto tal que hoy por hoy, la verdad, no quiero viajar. No quiero, Está saturado. no quiero viajar. Está saturado de No, viajes. ¿qué va? Está saturado. Sí, Oye, pero y fue después de extraordinario. esta época, Alemania me dice, sí, Sí, Alemania, de Alemania, regresas nuevamente a los Estados Unidos, correcto. regresas Correcto. igual envuelto en música, envuelto en la música. Sí, después de Alemania estuve una temporada en México. Wow. Otra vez, comenzando de ¿Otra cero. vez? Yo he comenzado de cero muchas veces y bueno, no estoy en cero todavía. No, un chiste. En México estuve nada más que 6 meses. Sí, hice mis cosas como solista y demás. No me fue mal, pero regresé a Estados Unidos. ¿En qué época hacemos el disco? Ahí viene. Cuando regreso bueno, yo comencé con la idea Sí. del disco en Alemania. No consolidé, hice algunas cositas. ¿Ya grabaste algunas cositas por allá? Sí, muy poquitas cosas. Cuando regreso a Estados Unidos, que paso por México y regreso a Estados Unidos nuevamente, me sale un contrato para Colombia, ¿ok? Por una época. Y cuando llego a Colombia me quedé, no sé, 1 año y medio. Fui por menos de un mes Y y te me quedé quedaste 1 año y medio. Comencé de cero otra vez. ¿Viste cuántas veces de cero?
Ay, Dios Otro mío. inicio, otro inicio. Otro inicio, pero Y brindemos por comenzar desde cero. ya, seguro que sí, gracias. Porque comenzamos desde cero. Sí, no, pero fue interesante eh, cada Sí. paso, cada marcaba algo diferente y todo era por algo. Y en Colombia fue donde pude terminar lo que yo quería hacer. En mi disco. Una pregunta que me viene. En estos hemos visto cuántas, inclusive en países distintos, esto es comenzar desde cero, en países distintos sobre todo, se hace más fácil cuando tienes que volver a repetir, decir, ya pasé por esto, ya sé lo que es esto y lo puedo hacer. Se hace más fácil comenzar de cero cuando ya has pasado 2 o 3 veces por eso. No es que se hace fácil, Pedro. No, no es que se hace fácil, sino de que ya tienes la convicción de que estás convencido de que puedes. Sí, Fácil no es, pero tú dices, lo hice aquí, lo hice acá, lo hice acá, pues lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. Eh, yo diría que es una cuestión de, de voluntad, sí. de creer en ti, de tener fe. Porque tienes que creer en ti, creer en Dios, tener fe, confianza, eh, el no dejarte vencer nunca por nada ni por Por nadie, ninguna dificultad, claro que sí. por nada. Y entonces, Porque hasta en los peores momentos de tu vida o de mi vida, he dicho, tranquilo, esto va a pasar. esto pasa. Claro, y pasa. Y pasa, sí. Para es verdad muchas que sí. personas es lo último de su vida, pero para mí pasa. Es algo pasajero. A la Ernesto, fuerza. cuando piensas ya, para retomar el tema de este disco, ¿es tu único disco? Sí. Sí, 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 sí. Eh, Esto yo lo hice para mí, Pedro. Eso te quería preguntar. Sí, Fue un sí. disco para ti. Sí, para mí, para hacer mis cosas, mi antojo, lo que yo quería, lo que yo pensaba, El lo que disco, yo por supuesto, sentía. es un solo de trompeta, ¿sí? No, no, si tú supieras que hay un balance porque hice algunas cosas de salsa, eh, hice, por ejemplo, el carnaval. Era algo que yo sí siempre me gustó, pero yo percibía eh, hacerlo a mi manera. De otra manera. Hablamos de eso. Perdón, Hablamos de eso. la comparsa, Sí, la comparsa de Néstor Lecuona, que el carnaval dije yo, la comparsa. Yo lo percibía, lo escuchaba, me gustaba, pero yo quería hacerlo a mi manera. ¿Entiendes? tú lo escuchabas de otra manera en tu cabeza con Sí, la trompeta. y yo lo sentía, no, quiero hacerlo con la Sí. trompeta. Y lo grabé en Colombia. En Colombia yo finalicé lo que yo quería hacer. En ese año y medio estuve en el estudio y no soy arreglista, Sí. no, no me considero arreglista, ni mucho menos, pero yo decía, yo quiero que esto suene así, hazme tú esto, hazme tú lo otro, vamos a hacer esto aquí, vamos a hacer así. Y yo amé, tú O sea, te sabes, encargaste de pulir tu propio disco, como claro, por ejemplo, como nos comentaste, que es para ti, te correcto, encargaste de pulirlo a tu manera, lo que yo quiero para mí, correcto. es mi regalo. Correcto. Y sí, lo hice para mí, para mí. Esto es para mí. De los temas que están en el disco, ¿cuántos temas tienes? Oh, son como 13, 14. De los Ajá. temas, el que más te gusta, el que más te representa, el que más tú quieres, tu niño, La comparsa. la comparsa, ese La que comparsa. interpretas a tu manera, Y ese es solamente de trompeta. ese sí es un solo de trompeta. Sí, bueno, al final, después que lo terminamos de grabar, Sí, se me ocurrió, oye, sería bueno virarlo a, a son y ponerlo en coro. Y y al final sale un corito. sí, y bueno, y yo mismo inventé la comparsa, se está acabando, ya viene llegando, vamos a ponerle el coro ahí. Entonces yo lo hice con otro más ahí. Y Y ahí lo hicieron. quedó. ¿Dónde podemos encontrar ese disco? Bueno, eso todavía está en todas las plataformas, Spotify, en iTunes. Pero sí está definido en Spotify, está Claro. definido el disco. ¿Qué nombre lleva? Alberto Martínez Around the World 2015. 2015 así se llama.
Vamos a No, buscarlo. No lo he Alberto visto. Martínez Around the World. No lo Ese he es el visto. nombre. Vamos a buscarlo. Entonces, después de todo esto, después de escribir el libro, terminamos de hacer este disco que fue un regalo personal, como vimos. ¿Qué viene después de esto? Bueno, después de esto, wow, regreso a Estados Unidos, a Las Vegas, a comenzar de nuevo. Otro inicio. Ya. Regreso a Las Vegas y en Las Vegas, por obra y gracia, así del Espíritu Santo, conozco a Rosita, que es mi actual esposa, cantante. Ella estaba trabajando en el Gold Coast, una plataforma muy bonita, eh, allá en Las Vegas, y con una carrera inmensa, más de 20 años como cantante, tiene una voz muy dulce, muy bonita, y, y ahí entablamos una relación hasta el día de hoy. Eso lo vamos a hablar en el libro también. A Rosita le propusimos que estuviera con Sí, nosotros y ahí vamos a convencerla. ya 11 años Vamos a convencerla. con Rosita. Rosita llevó la salsa, la música latina, la cumbia. eh, Todo eso lo llevó a Las Vegas cuando en Las Vegas no se conocía eso. Wow. Entonces ella hizo una bonita carrera en Las Vegas con su orquesta. Y ahora sí, vamos a la actualidad, vamos al Ya. presente, vamos a esta época. ¿Cómo es tu día a día, el día a día de Alberto Martínez fuera de la música? Bueno, mi día a día. No estoy retirado de la música porque uno nunca se retira de la música. Yo diría que he tomado una pausa. He tenido que tomar una pausa por cosas, tú sabes, personales, mm, que son cosas muy profundas. Claro, Cuando hay que darle prioridad a algo como la familia, como un hijo, eh, palabras mayores. claro, es prioridad. Lo mencionaste, Demasiado. es prioridad. Es lo primero. Y pasaron cosas en mi vida donde yo dije, yo tengo que, esto está primero que esto. Y sacrificar. Esto no lo he dicho a nadie. A nadie. Y mucha gente me pregunta todavía, ¿cómo fuiste capaz de dejar la música a un lado? No me han juzgado, no. No me han juzgado, simplemente se han quedado en shock, Sí. sorprendidos después de tantos años cómo fuiste capaz de esto. Y fue una razón muy poderosa. Claro. Fue una razón muy poderosa donde yo dije, esto por encima de todo. Y fue por mi hijo. No quiero entrarle en muchos detalles porque ha sido una conversación muy amena y este tema me entristece. Sí, eso. Pero mi hijo fue quien me dijo, esto es primero y lo que estaba haciendo no me daba en esos momentos para cubrir una serie de necesidades prioritarias sobre mi hijo. Y entonces pues me dediqué a hacer otras cosas. Y como siempre he sido fanático Sí. a los carros, desde que estaba en Cuba, los cacharros, etcétera, 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 pues me comencé a dedicar a esta parte que me gustaba. Y eso me entretiene, me gusta. Y O sea que podemos hablar y podemos mencionar que hoy por hoy tenemos a un Alberto músico, que es como tú dices, la música vive en ti. Ajá. Esa siempre va a estar en ti. Y tú sabes, voy a hacer un paréntesis. ¿Recuerdas el cumpleaños de mi sobrina, de Daniela? sí. ¿Recuerdas que fueron los mariachis? Ay, Dios mío, por ahí hay grabación que Sí cogí la recuerdas, trompeta. Ay, sí Dios mío. recuerdas que te pedimos, como familia te dijimos, por favor, hazlo. Y muy gentil, de verdad le agradecemos a Mariachi, muy gentil. Yo creo que a veces los músicos son bien celosos con sus instrumentos, tú sabes. Y él muy gentil te prestó la trompeta, te dijo, ten. Y ahí le cantaste cumpleaños feliz. No, y
Y a pesar del tiempo que hacía que no, ¿Que no tocaba? sonó bien. Sí. Sonó bastante Yo bien. te puedo asegurar que sonó bien. Y entonces, o sea, a pesar de que uno nunca deja de ser músico, nunca lo vas a dejar de ser. No, Ahorita recordábamos y te mencionaba, wow, no te acordé, tenías que haber traído la trompeta para ponerla acá. sí, Hubiese sido sí. lindísimo tenerla acá con No, nosotros. pero este es el principio. Este es el primero. Este es el primero de Es el muchos. principio De de muchos. muchos. Tenemos un proyecto, Exacto. tenemos un proyecto. Sí, O sea, has demostrado que te has sabido reinventar en cada momento. claro. O sea, tú has sabido renacer en cada momento. O sea, una y otra vez, una y otra vez. Y me gusta emprender. Es decir, eh, las aventuras. Vamos a hacer algo diferente, vamos a hacerlo. Eh, yo diría que soy atrevido. Atrevido, esa es Sí, la palabra, atrevido. 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 Vamos a hacer lo que haya que hacer y nada. Y resulta o no resulta, pues no se puede considerar un fracaso, sino un intento. Claro que sí. Y, y una de las preguntas que estaba por acá, que me encanta esta pregunta, después de tantos años en esta trayectoria musical, ¿qué haces? Porque puede ser, ojo, puede ser hasta mental. ¿Qué haces para mantener la pasión por la música? ¿O esa la tienes en el ADN? Esa última. Eso está en el ADN. Tú La sabes, para no música, desmayar con esa pasión por la no, música. papo, no. La música es todo. Sí, yo creo que la música es un arte que es el más completo. Transmite todos los Sí, sentimientos juntos. Puede transmitir la alegría, tristeza, todo. La música, aunque en la actualidad yo no la estoy ejecutando, yo escucho mucha música. Y la música a mí me da energía, me llena. Algunas me hacen llorar. claro. Hay veces que escucho cosas y me hace llorar, me hacen sentir libre, me hacen sentir alegre, me hacen reír. Vibras al compás de la música. Todo, chicos, todo. Vibras al En la compás de la música está música. todo, 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 todo. Eh, la música es extraordinaria. Y como tú dices, para concluir, está en el ADN. ¿Dónde te sientes más en casa en estos momentos? ¿En el escenario o en tu familia? En estos momentos, sí, en mi familia, en mi hogar, en mi templo. Mi templo es mi hogar. Ahí me siento bien, bien confortable, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Soy muy familiar. Me gusta estar rodeado de buenas personas, Sí. de familia y de buenas personas. Me gusta. Soy una persona que me gusta compartir. Eh, el escenario sí fue, y yo diría que sigue siendo pasión. Pero Pedro, yo creo que todo en la vida tiene una transición. Tú sabes, todo es transitorio, todo pasa. Yo creo que ya yo viví, cumplí todos mis sueños, aunque nunca podemos decir ya terminé. Pero hay algo que yo digo, y no te lo he dicho a ti, pero se lo dije en una conversación a tu esposa. Y siempre lo he dicho en muchas ocasiones. Dios me dio más de lo que yo merecía. Wow. Es decir, que yo estoy demasiado agradecido con todo lo que he vivido y con todo lo que he hecho profesionalmente y todo lo que he hecho humanamente. Por eso estoy tan agradecido con la vida, con Dios, con todo. Estoy muy agradecido. Hoy en la actualidad, muchas personas me han preguntado, óyeme, ¿y qué añoras? Y yo le he dicho, ¿qué añoro? Nada. Yo hice, tú no añoras estar de gira tocando esto, lo otro. No, ya yo lo hice. Y lo disfruté al máximo. Y fue demasiado,
demasiado, porque quiero decirte que todo cansa. Sí. Como dice la canción, Hasta la belleza cansa. Ah, viste, hasta la belleza cansa. Y viajé tanto, toqué en tantos sitios. Estoy hablando no de los mejores, sí, en los mejores, pero estuve en los peores también. He vivido todas las etapas. Entonces, pues, ¿qué me falta? En estas, No me falta nada. en estas últimas preguntas, una de ellas la estoy incorporando en este momento. Y quisiera preguntarte, ¿qué le dirías al Alberto joven de 15 años en este momento si lo tuvieras de frente? A ti mismo, ¿qué te dirías con 15 años? Wow, con 15 años. ¿Qué consejo le darías a ese muchacho? Wow, qué consejo. Sí, ya la tengo. Con 15 años uno no valora sus padres porque está viviendo una vida teenager, Claro, juventud, nos pasa a todos. papo. Con 15 años yo le hubiese dicho a Alberto Martínez, disfruta tus padres, considera a tus padres, ama a tus padres, que eso es lo más grande que uno tiene en la vida. Pero con 15 años uno está con amigos, tirando Sí, piedras, sí, sí, jugando, sí. pero desgraciadamente no podemos dar hacia atrás el tiempo. A ver, ¿cómo te explico? La experiencia la da los años. Indiscutiblemente la da tiempo. El La se tiempo. adquiere con el tiempo. Exacto, exacto. Entonces, cuando estamos en esta edad, wow, decimos qué dejamos de ser y qué dejamos de aprovechar a nuestros padres. Nuestros padres. Aunque no me arrepiento de nada, yo los ayudé mucho, los amé mucho y todo, pero en ese tiempo, Claro. juventud es La juventud. juventud. Exacto. La juventud. ¿Y qué consejo le daría Alberto Martínez a un nuevo músico que se enfrenta a este mundo gigante que es la música, a este mundo inmenso que es salir y triunfar en la música? ¿Qué consejo le daría a ese joven con tantas ansias de triunfar y demás? Mira, lo principal que debe tener cuando, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, un músico que está comenzando, que está recién iniciándose, eh, hay que tener mucha seriedad, mucha disciplina, mucha constancia, eh, mucho respeto y aparte de eso, mucha sencillez, mucha humildad. Nunca pienses de que por mucho que sepas, eres superior a nadie. Claro. No, tranquilo. Eh, es decir, seriedad, como lo dije, disciplina, constancia, eh, humildad, sencillez, porque hay veces que esos valores te van a dar más frutos que siendo un súper excelente músico, pero eres un prepotente, indisciplinado, falta de seriedad, porque es que por muy bueno que sea, entonces no eres profesional. Ser profesional implica una serie de cualidades como esta que te estoy diciendo. Profesionales que te digan a esta hora, a esa hora esté usted ahí. Decir soy un profesional no es como mucha gente piensa. Porque yo trabajé mucho más que gente que eran mejores que yo, pero yo era más disciplinado. Eso, claro. Cuidado. Entonces, pues ahí marca la diferencia. Ahí hace la diferencia. Vamos a entrarle en estas últimas tres preguntas que siempre le hacemos a todos. Okay. Y la primera es, ¿qué proyecto te gustaría haber terminado antes de terminar tu obra acá en este mundo? ¿Qué te gustaría haber terminado? ¿Qué proyecto? ¿Estamos hablando profesional o personal? ¿Profesional o personalmente? Cualquiera de los dos. Profesionalmente, no.
lo que yo quería hacer lo hice. ¿Te sientes satisfecho con lo que hiciste Súper profesionalmente? satisfecho. Súper. Personalmente, yo creo que no haber traído, perdón, mal dicho, no haber logrado traer a mis padres a este país. Haberlo sacado de Cuba. Correcto. Pero no fue culpa de nadie. Claro. Se hicieron tramitaciones muchas veces y en Cuba lo cerraron. Eso fue una de las cosas que yo siempre quise y que no pude lograr. Todo lo demás lo vi y lo logré. Yo fui el segundo de 8 hermanos salir de Cuba. Salió mi hermana Daisy, que esa es conmigo. Esa es uña y carne. Saludos para ella en Las Vegas y a mi sobrina Jenny, que esa es como si fuera mi hija. Mi hermana salió en el 90, fue la primera. Y yo salí en el 91, yo fui el segundo. Y gracias a nosotros pudimos reunificar la familia después de muchos años, porque esto lleva años. Sí. Y bueno, ya todos estamos acá. Wow. Todos estamos del lado acá. Esta pregunta Así que ese logro, eso lo logré. Esta que viene ahora es una que a mí me encanta. Es una pregunta que le hago a todos. Y quería preguntarte, ¿cómo quisiera, Alberto Martínez, que te recordáramos el día que no estés con nosotros? Tu familia. Mi familia. Wow. Yo trato de dar todo el amor y todo el cariño y toda la comprensión de mi vida a mi familia, a mis hijos, a mis nietos y a todos. Que me recordaran como, de cierta forma, un trotamundo, un hombre que quiso lo mejor para todos, que no fui perfecto, cometí errores como todo el mundo. Y nada, que no me juzgue nunca por nada, porque te digo, todos cometemos errores. No fui el mejor, pero tampoco ustedes saben que fui el peor. En mi corazón siempre existió mucho amor. Luché por la unión de toda la familia y nada, que fui como soy. Así es. Fui como soy. Y la última pregunta de este podcast es bien sencilla. Si tuvieras que repetir tu historia, ¿lo harías de nuevo? Cada uno de esos detalles, cada una de esas equivocaciones. Correcto. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada, absolutamente de nada. Yo creo que cada cosa malas o buenas que me pasaron en la vida, pasaron porque tenían que pasar, porque para hacerme fuerte, para hacerme profesional, para hacerme humano, para hacerme sensible, para conocer lo que es tener empatía, para conocer lo que es el amor. Es decir, yo he cruzado por tantas etapas de mi vida que hoy por hoy yo digo, todo lo malo que me pasó, gracias a Dios, me hizo fuerte. Ajá. Y todo lo bueno que me pasó fue una bendición. Entonces yo no me quejo de nada, yo no me lamento de nada. Yo digo, lo malo que me pasó me hizo fuerte. Y lo bueno, repito, fue una bendición de Dios. Y como te dije anteriormente, creo no. Estoy seguro que Dios me dio más de lo que yo merecía. Más de lo que merecía. Sí. Yo siempre he dicho eso. Y eso está basado, ¿tú sabes en qué? En lo agradecido que estoy
de la vida. Yo soy una persona muy agradecida. La gratitud es un valor, una virtud muy importante que debemos tener y que debemos La cuidar. gente se queja, yo no me quejo. Gracias por todo lo que me ha pasado en la vida. Todo, yo agradezco todo. Hasta el aire que respiro, el agua que me tomo, lo que sea, yo lo agradezco todo. Bueno, desde este espacio, esa era la última pregunta. Desde Más Allá de Juramento, te agradecemos una y mil veces haber estado acá. Y desde Pedro Sánchez, esto es un sueño hecho realidad. Pedro, Dios mío. Muchas gracias. No puedo aguantar. Significa mucho para Ay, mí. Dios mío. De verdad que significa mucho para mí. Desde niño te digo, te admirábamos desde pequeño. Quiero agradecerle, no voy a dejar de agradecerle a mi hermano, Ay, Dios no mío. voy a dejar de agradecerle a mi familia. Claro Ese que fue sí. el principal enlace de que hoy estemos juntos. Así mismo. Y nada, ustedes que nos escuchan en los canales de Spotify, a ustedes que nos ven en los canales de YouTube, síganlo haciendo para otros capítulos de Más Allá de Juramento.